tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Se Tenía que Decir en las pantallas de TEDx. Por supuesto, felicidades para todos quienes nos ven, por supuesto, después de estas fiestas de Navidad, donde la familia vuelve a reunirse. Agradecerles, como siempre, la gran sintonía que nos entregan todas las semanas. El último capítulo fue realmente muy visto, así es que les agradecemos. Si lo están viendo en nuestro canal de YouTube, compártanlo, comenten, pónganle un like, todas esas cosas que siempre les pedimos. Y también agradecerles por la sintonía que tenemos en nuestro canal de aire, donde también es uno de los programas predilectos de todos ustedes. En una jornada donde de a poco de hecho es el último programa del 2025, sin ir más lejos, ya el próximo día viernes ya es 2026. Saludo a un veraniego, Marcelo Alejandro Brunet. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Dos cosas. Uno, esto es un homenaje al área deportiva de Canal 13. Oh, qué lindo. Para quienes pasamos por ahí, me siento muy... Para ustedes que pasaron por ella. Sí. Y segundo, hoy día... Este es un homenaje a... A Men in Black. No, a Martínez, de la funeraria. Para que lo tengan ahí. Ahí va Martínez. Y lo segundo, casi tan importante como el anterior, nosotros hoy día estamos haciendo este podcast un día 26 de diciembre. Esto es el Día Internacional del Ticket de Cambio. Ah, sí, señor. Sí, señor. A propósito de ticket de cambio, un hombre que no cambia nunca. La voz, Chijón Ley, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Oiga, qué elegancia. No, uno trata de estar a la altura del programa. Es un programa de altura donde se hace muy buen análisis. Uno no puede venir vestido de cualquier manera. No, está bien. Un pililo, un peliento. Yo sé que en el mundo de la Navidad hoy día la compró todo el mundo, pero en China festeja la Navidad. Pero no con un carácter religioso, sino que más bien comercial. No, ni siquiera eso. Que estoy pensando en el ticket de cambio en China. No. Es fundamentalmente una fecha donde se regalan muchas manzanas. ¿Eh? Porque hay una homofonía entre la Nochebuena y cómo se pronuncia en chino, digamos. ¿Cómo se pronuncia? Sí, enséñenos. Pincuoche. Perdón, permiso. ¿Me lo puede repetir, por favor? Pincuoche. Suena como Pinochet. Parecido, ¿Y manzana también se diría así, no? Manzana sí, pincuo. Ah, entonces ahí se entiende. Ahí está. Por eso que yo aprendí chino para los Juegos Olímpicos del 2008 y te conté, yao, chuteado. Sí, y te llegaba cualquier cosa. Y me llegaba cualquier cosa, que yo quiero papas fritas. Llegué gracias a algún programa que veían mis niños. Aprendí que ni hao era hola. Y punto, nada más que eso, digamos. Claro. Mi nivel de chino es ese. Ni hao. Muy bien. Bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la Navidad? ¿Ustedes lo pasaron bien? ¿Connie? Bien. ¿Sí? No, asienten con la cabeza. ¿Martín lo pasó bien? ¿Sí? No están detrás de cámara, te recuerdo. No, sí, pero que escucho. Don Alex, ¿qué le trajeron? De todo. Wow. Ay, caramba. Pero qué bien. Qué bueno. Qué buena Navidad. Qué buena Navidad. Muy bien. Comencemos con esta semana, que fue una semana corta, pero una semana corta que se la tomó completamente, y uno podría decir que la amarró completamente, este famoso y bendito tema de la ley de amarre. En la semana, el señor Brunet se mandó una frase que ha dado vuelta, que pone arriba de la mesa a Borichet. Borichet, dice tú. A Borichet, claro. Que es el presidente Boric, utilizando las artes de general Pinochet al final de su régimen, al final del gobierno del año 89, donde se produce todo este estatuto administrativo, que es muy divertido, porque resulta que durante mucho tiempo la izquierda quería cambiar la constitución de Pinochet, pero anda tú a cambiarle el estatuto administrativo de Pinochet. Imposible. Claro. Entonces, quedó dando vuelta todo este tema de la ley de amarre, que me parece, Marcelo, que esto no tiene votos, no tiene cómo salir. No tiene viabilidad parecera, pero a ver, vamos desde el comienzo. Hay que tener mucho talento para tomar lo peor del gobierno Allende, o de las peores cosas del gobierno Allende y de las peores de la dictadura de Pinochet. Porque lo que hicieron fue reflotar, por así decirlo, las leyes de amarre del año 89, cuando Pinochet, por medio del estatuto administrativo, pretendió dejar en planta a todos los funcionarios de manera tal de que no se les pudiera sacar, sino por medio de un sumario administrativo muy largamente hecho, muy complicado de efectuar. Por lo tanto, digamos, prácticamente tenemos inamovilidad. Pero también tomó lo peor de la época de los resquicios legales de Allende. Eduardo Noboa Monreal en los años 70 fue comisionado por el presidente Allende en esa época para que, considerando que no tenían mayoría legislativa, pudiera buscar leyes en desuso para poder de alguna manera utilizarlas al amaño y al beneficio del gobierno. Para tomar decisiones administrativas. Como por ejemplo la de expropiar determinado tipo, y así machaza. Lo que eran las viejas intervenciones, digamos. Claro, y básicamente, digamos, se pescaron de leyes de los años 30 y los 70. De la República Socialista. Exactamente, claro. Para precisamente... De Marmaduke. De Marmaduke Grove, por supuesto. Y el punto está en que efectivamente esto es una cosa parecida, porque lo que terminó haciendo el gobierno
o pretende hacer el gobierno, los ministros Grau, el ministro de Trabajo, de otro frente amplio, no me puedo acordar cómo se llama. Bocardo. Bueno, Giorgio Bocardo, otro Giorgio. Otro Giorgio más, digamos, Giorgio 2. Pero lo que pretenden ellos es, por medio de una ley que no tiene posibilidades de discutir el fondo del asunto, pretenden meterse de soslayo, digamos, como de refilón, pretenden meter el tema de la inamovilidad de los funcionarios de contrata, o de dificultar la posibilidad de que los funcionarios de contrata puedan ser, a ver, lo explicamos más en simple. La ley establece 3 tipos de funcionarios. Están los funcionarios de planta, esos que, digamos, son casi inamovibles. Están los funcionarios honorarios o agentes públicos honorarios, que en el fondo son personas que están contratados por una función en particular. A mí me ha tocado varias veces ser contratado en esa condición. Y están las contratas, que es un híbrido extraño, Bien. que son contratos anuales del Estado. Contratos renovables a un año. A un año. Y salvo situaciones excepcionales. Y ahí fue donde Bermúdez hizo célebre este tema de la confianza legítima, de que al final terminaba generando una especie como de planta 2, digamos que era. Claro, lo que pasa, mira, para ponerlo también aún más en siempre, Marcelo, como son contratos a un año, estamos en este momento, ahora, hoy 26, estamos en un momento muy importante porque todos los funcionarios que están a contrata están esperando precisamente la renovación por el próximo año 2026. Claro. Entonces tú vas a hacer una renovación del año 2026 cuando el gobierno va a cambiar en el mes de marzo. Así es. Entonces es allí donde se produce este margencito, ¿ah? Claro. que permite que funcionarios que tienen, razones más bien políticas para estar dentro del gobierno que razones de corte técnico, Te agrego pueden totalmente proseguir, digamos. Te agrego un punto más antes de darle la palabra a Chijón. Todo esto es parte de una discusión larga que tiene que tener el Estado, porque el Estado, como está hoy día, está anquilosado, tiene exceso de sobrepeso, tiene grasa, digamos, por todas partes, y es una discusión que hay que tener en serio. Y lo que pretende el gobierno, para dejar amarrados a determinados funcionarios, por eso se habla de las leyes de para dejar amarrados a funcionarios de remuneraciones no bajas precisamente. Claro, no son 700 No, lucas, son 700 lucas. claro. Entonces, para dejarlos amarrados para la administración siguiente, y que la administración siguiente no pueda llegar y hacer las modificaciones que estime, lo que pretenden es evitarse la discusión de fondo y llegar digamos, por el ladito, digamos, a meter este tema de inamovilidad o planta 2 que uno pudiera. Claro, pero ¿sabes qué? Hay una cuestión, chico, que a mí también me quedó dando vuelta de lo que se comentó la semana que me dejó bien molesto, porque escuché a Mario Marcel justificando esto, O sea, claro. justificándolo no desde una perspectiva de, a lo mejor, como decía Marcelo, un Estado mucho más efectivo, más eficiente, un Estado que esté dotado de personalidades técnicas que contribuyan a la mejoría de determinadas áreas. No, Marcel dijo, no, esto pasa porque la retórica del gobierno entrante es que va a echar gente. Claro, entonces Pero es absurdo. no solamente es absurdo, sino que además todo gobierno que ha entrado necesita disponer no solamente de su personal de confianza, digamos, de responsabilidad estricta del presidente de la República, sino que una serie de otros cargos que llegan alrededor de unos 20.000, que no siendo de la confianza estricta del presidente de la República, son parte de su administración y de su gestión. Y ahí hay un serio problema porque se pretendería que estos funcionarios que van a quedar amarrados, digamos, deberían ejecutar las políticas de un gobierno no solamente en el que no creen, sino en el cual se oponen. Claro. Eso es Atornillar al revés, que le dicen. atornillar al revés, absolutamente. ¿Ya? Eso no puede ser. No puede ser ni para este presidente ni para cualquier presidente. Es imposible. Sí, ahora, ¿cómo era antes, Marcelo? Antes de... Porque yo siempre... Porque, Antes del 89. claro, hemos puesto el arreglín final de Pinochet como ya el epítome de lo que tenemos hoy día, la razón por la que tenemos hoy día. Pero antes, ¿cómo era? No, habían distintos regímenes. Existía, digamos, esta lógica de la planta, contrato y honorario, pero existían distintos regímenes para las plantas. Entonces, no era unívoco establecer de que tú solamente pudieras sacar un funcionario de planta solo por medio de un sumario administrativo. Habían, digamos, por así decirlo, mecanismos mucho más fáciles. Para remover gente. Exacto. Entonces lo que hizo Pinochet fue rigidizar la planta y punto. Claro. Él lo que quería básicamente era mantener a su gente. Y la ironía es casi irónico, ¿ah? Porque cuando uno se mete a la página web de la ANEF, no sé si lo hayan cambiado en el último tiempo, pero una de las principales conquistas que ellos reivindicaban es el estatuto administrativo. Y dentro del estatuto administrativo, por supuesto, la inamovilidad de los funcionarios públicos. Entonces es raro. Por eso en alguna columna, hoy día salgo de una columna. En la columna del mostrador, sí lo vi. Hoy día planteo precisamente un tema parecido, que es que en el fondo se da una conjunción bien rara en que cierta parte del sindicalismo chileno se pinochetizó. Bueno. Qué buen concepto. Por eso acuñábamos esta expresión, digamos, de Borichet.
Porque es Boric actuando como Pinochet al final del día. Sumando y restando eso. Ahora, esto ha generado rispideces varias y esto no cuela, como dirían los españoles, no cuaja, porque hay mucha gente al interior del socialismo democrático que, como mucha gente de la oposición, como la totalidad de la oposición, encuentra que estos son disparates. O sea, por lo menos está quedando, hay todavía bastante pudor en algunos personeros de nuestra clase política, especialmente los que tienen cargos dirigenciales. Y yo quiero retomar aquí un tema que dejó al pasar Marcelo, que es el siguiente. La gran reforma del Estado debería incluir también acortar el periodo que transcurre entre el presidente electo, una vez confirmado, ya sea en primera o en segunda vuelta, y la asunción del nuevo transición. En Argentina es un año. Claro. En Argentina es un en Francia es un año previo con Pinochet en la transición. Claro, que Pinochet perdió el presidente en el 88 y llegó el 90. Claro. No, y esto porque, ojo, es una serie de reformas constitucionales. No, ¿por qué? Por ejemplo, en Francia creo que son 2 semanas en Francia. Mira, creo que un poco más, 3 semanas. Pero el punto es otro. El punto está en que nosotros lo hacemos de una forma tal en que están las vacaciones de por medio. Entonces, oye, pero ¿cómo vamos a trabajar en febrero? Generar todo esto. Hay que cambiar las elecciones probablemente para septiembre, tener una segunda vuelta en octubre y una entrega del poder en diciembre. Y ahí ya estaríamos... Bueno, la entrega por en diciembre ocurrió, por ejemplo, me acordaba el 24 de diciembre, por ejemplo, el presidente Pedro Aguirre Cerda asumió el 24 de diciembre como presidente del año 38. Después en adelante empezaron a cambiarse para los 4 de septiembre. El 4 de septiembre de las elecciones y el 4 de noviembre asumían. El 3 de noviembre. El 3 de noviembre, claro, sí. El periodo presidencial era el 3 de noviembre. Lo cual está bien, digamos, asumiendo de que vamos a tener probablemente segundas vueltas por la atomización de la política. Ok, 4 de septiembre, no sé, un mes más, 4 de octubre o 15 de octubre. La segunda vuelta. Sí, segunda vuelta. Pero la idea es llegar a fin de año, digamos, con un presidente absolutamente asumido. Sí, ahora, bueno, esto nos lleva a pensar lo siguiente, porque a lo mejor estos periodos, porque gana el presidente, digamos, el presidente electo José Antonio Kast, que esta semana estuvo en Ecuador, habló del corredor humanitario, que no sé si quieren mencionar algo respecto de eso, pero da la impresión que José Antonio Kast entró con una idea de mostrar acción. Y lo ha hecho, a mi juicio, creo yo, bastante bien en el sentido de no solamente él se está mostrando como un presidente muy activo, ¿sí?, sino que además ha terminado por opacar a Gabriel Boric, que en la semana ha estado saltando diciendo, oye, las 40 horas me la quieren quitar, y como que, oye, ese presidente soy yo. O sea, el pato cojo, claro, en todo su esplendor. El pato cojo lo sufren todos los presidentes, primero que nada, pero en este caso es mucho más visible y mucho más, digamos, resalta mucho más porque la actividad que ha tenido nuestro presidente electo ha sido no solamente mucha, sino que además muy relevante. El viaje a Argentina, criticado por algunos, pero importante no solamente desde el punto de vista político, incluso menos de político. De hecho, hablaron del corredor humanitario también. Pero es más importante desde el punto de vista económico, por quienes lo acompañaron, por la posibilidad de tener una explotación conjunta de los minerales de la cordillera argentina que hoy no se explotan, y también es importante desde el punto de vista, por decirlo así, de seguridad, porque, claro, nosotros tenemos puestos los ojos en la frontera de Bolivia y Perú, la frontera norte de nuestro país, como un tema importante de seguridad, pero tenemos también un corredor, digamos, y un traspaso de narcotráfico en los pasos argentinos. Sí, de hecho, en algún momento cuando hablaron Milei con Kast, saltó el tema del corredor humanitario pensando en lo siguiente, porque como de alguna manera Kast ha prometido obturar el ingreso de migración ilegal desde Bolivia, fundamentalmente. El temor que hay es que ese grupo migrante pase a Argentina y que intente pasar a Chile a través de Argentina. Así es. Que es uno de los temas que eventualmente preocupa. Pero lo del corredor humanitario, ¿sirve, Marcelo, si la relación con Petro está quebrada? ¿Sirve? Si el orangután que está en Caracas no sale, ¿sirve o no sirve? Había un mapa que empezó a circular en colores rojo y azul respecto de cómo había cambiado Latinoamérica o particularmente Sudamérica con los regímenes. Entonces vaya a tener toda una costa sur, una costa oeste, la costa del Pacífico, dirigida por gobiernos de derecha, salvo por supuesto Venezuela, y toda la costa... Bueno, falta Colombia, ¿qué pasa con Colombia? Y toda la costa atlántico que debería estar dirigida por gobiernos de izquierda. Entonces, ahí vamos a tener que ver varias cosas. Primero, hay algunas críticas que han habido respecto al presidente Kast electo en torno a que las relaciones internacionales todavía debería estarlas llevando y guiando el presidente de la República. O sea, no le pida tanto. Se ha cuestionado si efectivamente estos viajes incurren de alguna manera, digamos, en esa figura. Yo creo que no.
Yo creo que está actuando dentro del orden constitucional y que está bien. Él se ha ido a reunir con primeros mandatarios, incluso en oportunidades anteriores, y gobiernos le han facilitado el apoyo presidencial a presidentes electos para determinado tipo de viaje. Pero hay un aspecto que tiene razón. Esto debería haber empujado al presidente Boric. Sí. Todo esto debería haberlo. Lo que pasa es que el presidente Boric tiene una relación quebrada con Milei. Claro. No sé si tiene No hay mayor. feeling, digamos, No hay ahí. feeling. No sé si tiene interés en tener algún tipo de relación con Rodrigo Pao, con José Geril, el presidente Claro. peruano. Con Novoa tiene una Novoa, distancia ideológica. sí, sí. Entonces, o sea, con Lula está peleado. Sí. Entonces, como que el único presidente con el que tiene buena onda es con Yamandu Orsi, el presidente de Claro, Uruguay. me permiten hacer una digresión absolutamente ridícula. La motosierra tiene unas inscripciones. Las puertas del cielo, dice. La de ahora dice la puerta del cielo, la de antes era Vía la Libertad, carajo. Ujú. Pero había cambiando la Bueno. inscripción. Entonces, cuando el presidente electo nuestro se reúne con el presidente en ejercicio argentino, termina tomándose la foto con la motosierra que dice las fuerzas del cielo. Claro. Bueno, en fin. Bueno, está bien. Latinoamericanismo. ¿sí? Bueno, Sí, bueno, sí. pero Una nota de color. como convengamos, eso. convengamos en una cosa que es real. O sea, más allá de las caricaturas, Milei no es Kast y Kast. No, No es Milei. no, O sea, yo no, no veo a son- Kast son cantando distintos. No, tira Milei- piedra, Cuca, tira piedra en el No, Movistar Arena, saltando. No lo veo haciendo eso. prisionero. Claro. Milei es un libertario, anarcocapitalista, casi es un conservador, católico y muy partidario del sistema. Muy Entonces, formal. está Muy formal. Bueno, Entonces, vamos a hablar de los libertarios en un momento, porque hablamos de la transición, de por qué a lo mejor las transiciones son tan largas. Kast ganó el 14 de diciembre, Sí. va a asumir el 11 de marzo, tiene instalada su moneda chica, está recibiendo gente, hay una larga fila de mucha gente Oye. que actualizó el currículum, Oh, le puso Gente haciendo F5 en los currículos. Sí, no. Cargo. Hay gente que llama, que manda WhatsApp. Sí, Oye, no. no te hablaste en 4 años. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás, amigo? Oye, mira, sabes que estoy buscando nuevas oportunidades. Sí, Ah, Fíjate no. que de todas pienso que a lo maneras. mejor podría Sí. contribuir en tu gobierno. Claro, esas cosas. O la otra, digamos, oye, habla por mí, ¿no podrías poner mi nombre por Claro. ahí? Digamos, O sea, entonces, mencióname. bueno, pero lo cierto es que estamos en el proceso, después de la Navidad, y seguramente va a ser de aquí hasta mediados de enero, donde, y por eso creo que a lo mejor no es tan mala la idea de este periodo, porque vamos a tener gabinete antes del 15 de enero. Sí. Y los gabinetes, y seguramente la transición de real transición que está llevando Claudio Alvarado con Álvaro Elizalde ahora, la verdadera transición se va a producir con ya los ministros, los subsecretarios y los equipos. Entonces, los equipos seguramente ya van a estar conformados a finales del mes de enero, y para las reuniones seguramente antes del mes Es de lo más febrero. probable. Es lo Bueno, debería ocurrir. Y a lo mejor en esa perspectiva 3 meses no es tanto tiempo. ¿eh? Claro. Oye, Estoy pensando en la transición administrativa, no Sí, estoy claro. pensando en otra cosa. Pero el tema es que todo el mundo está preguntándose, bueno, ¿qué tipo de gabinete vamos a tener? Acá nosotros debatimos un tiempo sobre algunos nombres que están, otros que no están. Salió esta semana que Diego Paulsen podía hacerse express, Sí. cosa que me parecía muy extraño, porque todo el mundo hablaba de Claudio Alvarado, que iba a estar ahí. Sí, pero Claudio parece que va al Ministerio del Interior, lo cual significa que ¿Y Rodrigo Álvarez? Rodrigo Álvarez estaría en algún otro cargo, ¿no? Bueno, Porque- Rodrigo tiene ciertas habilidades técnicas y políticas, entonces Sí. perfectamente podría caer en un ministerio sectorial. Sectorial, sin sí, problema. efectivamente. Y a ver, como noticia política, Chile Vamos se integra al gobierno o a esta coalición de emergencia o corporación, no sé, a que este el grupo, concepto- a este el grupo, grupo, digamos, a no, este no, grupo de Lo que pasa, emergencia, vuelvo a decir esto. a los bomberos. Lo que pasa es que, claro, el grupo de los bomberos, lo que pasa es que el concepto de gobierno de emergencia tiene dos cosas que son, entre comillas, positivas. Uno, que en un gobierno de emergencia todos te caben. Sí. Ah, O sea, en un gobierno de Sí. emergencia, porque tenemos que salvar la emergencia, yo puedo tener a Johannes Kaiser de ministro con la Jimena Rincón. Sí, O sea, porque estamos en emergencia. porque Porque estamos en una emergencia. claro. La otra pregunta es cuánto tiempo te dura la emergencia. Sí, La verdad, es verdad. Hay quienes, como la roulette, decía de que la emergencia debería durar 4 años. yo también creo lo mismo. Dependiendo de la profundidad Sí, de Cuando Depende todo de es la emergencia, nada es emergencia. No, está bien, pero lo que pasa es que yo concuerdo con eso. Yo siento que la profundidad de la crisis en la que estamos es una profundidad que va a requerir tiempo. Sí. Va a requerir tiempo. Entonces, la conformación del gabinete es bien interesante porque ya, como dice Chijón, José Antonio Kast toma una decisión. Claro. Y Chile Vamos toma otra decisión, que es incorporarse definitivamente al gobierno. Sí, Así es. O sea, tú que estás ahí en el, Sí, en sí, el sí. empuje, es una decisión tomada. Una decisión definitiva. Sí. Claro. Ya. A ver, yo creo de que se sacaron las siguientes cuentas y creo que todos entendieron un poco lo mismo, más allá de los garrotazos pegados en la campaña, votos más, votos menos, digamos. Saludos para ellos, por cierto. Y más allá de todas estas cosas, en el caso de Renovación Nacional, por ejemplo, digamos, hubo una convicción más o menos clara. No nos podemos restar del desafío
de poder restablecer Chile, digamos, y volverlo, digamos, a los cauces normales. Y el llamado de José Antonio Kast en ese sentido, porque acá finalmente depende mucho cómo se generen los llamados. El llamado de Kast fue muy amplio, fue muy generoso. Sí. Contra todo lo que uno pudiera haber imaginado en algún minuto. Oye, perdón. Y en un tono muy calmado, muy calmado. Perdón, yo sé que no lo tengo predestinado, Alex, Connie, no sé si podemos colocar, es que pongámoslo como pregunta. ¿Kast se piñeriza? Porque, a ver, muchos han hablado respecto de eso y un poco también para ahondar en lo que tengo en pauta posteriormente. Sí, claro. Pero a propósito de lo que dice Marcelo, porque estaba la caricatura de un José Antonio Kast duro, inflexible, un hombre que tenía sus convicciones absolutamente claras desde el punto de vista valórico, el punto de vista histórico, el punto de vista político, él tenía claro lo que iba a hacer, Es elegido presidente de la República y terminamos con un Marcelo Brunet diciendo que el llamado del presidente Kast es amplio. Entonces, muchos se preguntan, chicos, aquí tú lo pasó. Sí. O sea, ¿Kast se está piñerizando? No. Lo que ocurre es lo siguiente, desde mi punto de vista. Ocurre de que Kast, político ya experimentado, toma nota y se da cuenta de la realidad política. Y la realidad política del día de hoy es que una enorme cantidad del electorado lo elige, probablemente con la votación más alta de algún presidente, no solamente de derecha, sino que de toda la historia de Chile, pero ese mismo electorado no le confiere y no le otorga mayoría parlamentaria para poder hacer los cambios que él prometió en campaña, como los prometió. ¿Y qué está pensando entonces, Chijón? Entonces, lo que él, frente a esa realidad política, lo que él haría, y probablemente lo que yo también haría, es conversar, dialogar, abrir el espectro, abrir el abanico a las conversaciones, porque voy a necesitar todos y cada uno de los votos. O sea, porque yo entiendo que, ya, si Chile Vamos está adentro, ya, tanto los votos de Chile Vamos adentro, que no son muchos, pero hay, ok, ya, en Chile Vamos, tenía a los republicanos, ya. Demócrata, que tiene a Joana Pérez, eventualmente a Enrique Libro, al amarillo, a los amarillos, perdón. Lo que va quedando amarillo. Ya, ok, te da. Lo que quedó de Bópoli. Claro, lo que quedó, ya, ok. Sí. Pero te quedan dos actores claves ahí. Porque uno de ellos es el PDG, que no sabéis para dónde va a disparar el PDG. A ver, en este momento no sé para dónde. Déjame, pero cuidado, que en el PDG hay por lo menos 4, 5 y quizás 6 que podrían no venir al grupo de bomberos de gobierno, pero sí apoyar una serie de iniciativas que sean de sentido común. Sí, claro. Ya, pero no hay abiertas negociaciones directas con ellos. Todavía no es el momento. O sea, de hecho, ni siquiera hay un diálogo directo de Batuone o del propio Parisi con Es que con no lo puede haber todavía. Mira la realidad política. ¿Y por qué? Porque todavía no está confirmado quién va a ser el próximo ministro del Interior, que va a ser un ministro exclusivamente político. Claro. Claro. Entonces hay que esperar, o sea, cuidado, no pude ganado flaco, pues enemigo mío. Estoy preguntando porque tú me planteas algo que es súper lógico. En el fondo, Kast está pensando en las mayorías parlamentarias, la mayoría parlamentaria no la tiene, la podría tener si se pirquinea un par de votos al otro lado. Una media docena. Claro, un par de PDG, Jaime Mulet, que está ahí medio incómodo, medio corcoveando. Sí, ya, ok, podía tener algo, pero la pregunta aquí de fondo también es, bueno, ¿qué va a pasar con los libertarios? Y esa es la gran pregunta que hemos tenido esta semana sobre fundamentalmente Johannes Kaiser, que el debate ha estado marcado por el hecho de si Johannes Kaiser ingresa o no ingresa al gabinete. Saltó arriba de la mesa una cuestión, un tema que había un criterio de que no podía haber un ministro que tuviera parientes en el Congreso. Entonces, Cristian Montt, que no podría ser ministro de este gobierno porque Paulina Núñez es senadora. Bernardo Fontaine tampoco. Y un largo etcétera. Entonces, yo solo quisiera preguntar una cosa. Solo quisiera hacer un punto respecto a eso. Uno de los argumentos que sostuvieron tanto los libertarios como republicanos para no hacer pacto ni parlamentario ni primarias con Chile Vamos fue un hito muy puntual. La reforma. Sí, te mencioné. Entonces, porque para ellos, yo no creo eso, pero para ellos era un tema de principios. ¿Qué es lo que está pasando con libertarios, con los que yo he logrado toparme? Libertarios y algunas personas en Chile Vamos, el otro día la Camila Flores me la encontré y conversamos de esto, digamos. Hay personas que consideran, y Pancho Rego también creo que está en la misma línea, que propiciar y apoyar la candidatura a la ONU de Michelle Bachelet es un punto de inflexión. Cambió el punto de inflexión. Es algo así como la reforma 2.0. Para ellos. Pero o sea, lo que significa, solo el hito de la reunión. ¿Ah? Solo el hito de la reunión. No solamente el hito de la reunión, sino que la posibilidad de que el Estado de Chile, presidido por José Antonio Kast,
sea capaz de tomar un rol activo en apoyar la candidatura de Por Piñera. eso pregunto si acaso no es dable pensar que Kast se piñeriza. Es una de las cosas que uno podría poner arriba. Y más que, Sí. y además de la piñerización de Kast, está el segundo punto. ¿Van a ser los libertarios los Kast de Kast? Es una buena pregunta. La vamos a ver Muy buena. a la vuelta junto a la voz. Chijolé con el azote del Cervel y de qué otra. Y el área deportiva de Canal 3. Sí, claro. Le saludo a la gente de lo que queda del área de Canal 3. Sí. Queda poco. Bueno, sí. Bueno, les quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros estamos de vuelta y seguimos en Se Tenía que Decir con el refrescante Marcelo Brunet, que hoy lo vemos, insisto, le faltó venir con guayabera el día de hoy. No, Guayaberes no es mi estilo. Era de Pancho Rico. Pancho Rico, Pero no. Pancho dejó las guayaberas, ¿o no? Pancho ya no anda con Guayaberes. No, Yo creo no, que Guayabera. y es más, fíjate que mi impresión es que en el Congreso lo vamos a terminar viendo con corbata. Absolutamente. No, sí. Sí, pues. Pancho Sí. es muy duro. Pancho, De bueno. hecho, Pancho está en una especie de transición en el vestuario. Claro. Va poco a poco. Exacto, y el embajador de Chile en Filipinas, Chijoley. Aquí está. Qué bien suena Gracias, eso. gracias por postularme. Ya que está todo el mundo Ya que mandando todo- currículum. todo el mundo. Manda currículum. Entonces, ¿usted qué le A ver. gustaría, qué cargo le gustaría a don Alex? No. TVN, muy Perú. Por ejemplo, ser director de TVN, ¿sería entretenido? Ah, igual. ¿Ah? Por ejemplo, a la Connie le gustaría ser la directora audiovisual del Palacio de la Moneda, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Ahí, para sacar las cadenas nacionales y todas esas cosas. Buena pega. Muy buena pena. Sí, no, de todas maneras. En Calle La Gloria mandan el correo y sí. jacas@lagloria.cl Claro. mandan la cuestión y, No, y se hace cargo. OPE se llama. OPE, ¿verdad que OPE. OPE, Oficina del Presidente Electo. Oye, en el bloque anterior, Marcelo Brunet pone arriba la quilla en la roca, porque Ajá. el tema de los libertarios, ¿qué va a pasar con los libertarios? Porque es un grupo, son 8 parlamentarios en la Cámara de Diputados, Son 9 diputados y un senador. 9 diputados y una senadora, Claro. que toman decisiones, que son lo que te cuento importante, y obviamente, como Y decía, una senadora que no es cualquier senadora. que es la hermana del Y ex candidato a la no presidencial. solo es la hermana, yo diría de que de todos los hermanos Kaiser es la que tiene el carácter más duro de todos. Bueno, como sea, lo cierto es que yo esta semana escuché varias cosas respecto a los libertarios. Obviamente, una de ellas es que obviamente todo este proceso de piñerización de José Antonio Kast es un proceso que a los libertarios les provoca cierta urticaria. Hay sectores muy a la derecha que están persistiendo en la idea precisamente de esa, ¿no? Que Kast se está ablandando, que Kast se está poniendo como Piñera, que va a terminar como Piñera, que si sale la gente a la calle va a bajarse los pantalones como Piñera, en fin. ¿Te Entonces, imaginas tú, y esto es un tema que ha ido circulando, si es que la ministra del Deporte terminase siendo Erika Oliveira? ¿Cuánta gente de republicanos y libertarios se sentirían estafados? Claro, 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 sí. claro. O sea, se podría eventualmente hacer un problema. Claro, sé pues. que es un nombre que ha circulado para ministra del Deporte, el otro que ha circulado muy fuerte, hablan de una suerte de fusión Sí. entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Deporte Ajá. a cargo de Claudio Bravo, que en algún momento sonó como ministro de Sí, Deporte. sí, Radicable también Matei. sonó en algún minuto, pero hay, un tema, sí. hay algunos temas administrativos en la Florida que probablemente le compliquen eso. No, y los temas que tienen una sola azul también. Pero Por supuesto. además que Sí. ahí están ahí dando Michael vueltas. Clark y- entiendo que se va. Sí, no, hay todo, Sí, hay- todo un desorden ahí. Y yo, creo que, Revoltismo ahí. yo creo que tener la ministra del Deporte con ese problema ahí, yo creo que sería un poco complicado. Sería importarse Sin perjuicio de que Cecilia es una persona tremendamente No, claro, Muy pero, política, muy pero política. de alguna manera se importaría al gobierno Sí. el Un conflicto conflicto que no que tiene necesita, Sartor un con... conflicto que no es necesario importar. Exactamente. Pero está el tema de los libertarios. Y Marcelo pone arriba de la mesa el problema que hoy día Ujú. más les incomoda, que es el tema Bachelet. Porque todas las críticas respecto de la reunión de Kast con Bachelet vienen precisamente del mundo libertario. Claro. Es Johannes Kaiser quien dice que lo miran con preocupación, y es precisamente ese núcleo de la derecha que se cindió de republicano y se fue más a la derecha. Le dicen, ¿saben qué? Con Bachelet ni a misa. Yo vi unas cuestiones de Axel Kaiser también muy rotundas respecto de Michelle Bachelet. Ujú. Entonces, claro, si el problema, insisto, es muy interesante porque el más duro de los duros, que era José Antonio Kast, si comienza a piñerizarse y a dar señales a la izquierda
mira, sabéis que no voy a hacer el cuco que pintaste. Bueno, resulta que de atrás le están diciendo, bueno, lo que escuchamos tantas veces. La derechita cobarde, amarillo, amarillo, y una serie de cosas. Claro. Chejón. A ver, aquí lo que ocurre es nuevamente, yo tengo el tremendo defecto de ser absolutamente realista y pragmático. ¿Ya? No al punto de transar principios, por supuesto, pero también entendiendo de que las realidades de la política te imponen durezas que a veces los principios no son capaces de resistir. ¿Qué es lo que quiero decir con toda esta cosa media doctrinaria? El hecho es que si la conversación y la negociación, porque así va a ser, con doña Michelle Bachelet y su grupo, contiene elementos que en la balanza puedan ser positivos para el país, yo creo que José Antonio va a terminar apoyando en su gobierno. A ver, pero especulemos, Chejón. Usted es un hombre que tiene experiencia, que las canas no las tiene no porque tengo sí. por qué sí. No las tiene porque sí. Uno me tiene mucha experiencia. Si usted fuera José Antonio Cast y tuviera que juntarse con Michelle Bachelet, y usted tiene en el bolsillo la carta para que Michelle Bachelet sea candidata, no para que sea secretaria general de Naciones Unidas, No, porque eso eso parece... no lo decido yo. Parece No, ser claro. una cosa compleja, pero en el fondo yo tengo la sensación que Bachelet sí quiere ser candidata a Así la es. secretaria Está general. jugadísimo. Está jugada. Sí, no, ya está jugado. Entonces, ¿en qué términos podría darse la negociación? ¿Qué podría ofrecer Bachelet a Kast para que Kast diga, ya, vamos? Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos ver en el panorama político sería una decisión formal, no formal por escrito, pero una decisión seria de que el socialismo democrático vuelva a su cauce histórico. A diferencia de lo que hoy día están planteando algunos dirigentes especialmente el PS, de que hoy día lo ideal sería un eje PS-PC. O sea, eso es revivir el FRAP. Claro, Claro, que tenemos claro, una historia. sí, no, claro. 70, claro. No, el FRAP de los años 30. Claro, y por ejemplo. posteriormente La digamos, Unidad Popular. La Unión Popular. Claro, Popular. entonces no, por ahí no van los tiros. A ver, necesitamos en Chile, a pesar de que yo puedo estar muy, no la antípoda, pero muy, muy lejos de este pensamiento, necesitamos una socialdemocracia democrática. Perdón la redundancia, sí. ¿ya? Y hoy no la tenemos. Tenemos un atisbo, un espíritu más bien marquetero de presentarse cierto sector como socialdemócrata, pero a la hora de los que hubo, como decimos en el campo, ya las actuaciones y las votaciones no van en esa línea. Entonces, la estructuración de un nuevo eje socialdemócrata que a Chile le hace falta como expresión política, yo creo que es una parte importante a negociar. Entonces, Chijones de la tesis, Sí. que la reunión de Kast y Bachelet, si hubiera que negociar algo, es, ok, te apoyamos en la candidatura, pero manténme a tu gente Sí. Controladito. controladita. Sí. Ese No, que- pero no solamente controladita, sino que doctrinariamente orientada, que es otra cosa. Ya, pero eso es bien interesante porque tú le estás dando a Michelle Bachelet el rol de líder de ese grupo. ¿Y dónde nos guardamos a Gabriel Boric entonces? No, ¿No? perdón, le doy a Gabriel Boric se lo guarden otros. Que se lo No, lleven otros. Es problema de otros. ¿Por qué? Porque hoy Gabriel Boric en su actual posición es más un liability que una ventaja. Es más Claro, una mochila. un Es más- apestado, una carga. Es más una mochila. Ya, que- ya lo vio Janet Cara, por Sí, lo menos. ¿Concuerdas tú con Chijón que en el fondo esa podría haber sido la carta de negociación de Bachelet con Kast? Porque en el fondo, a ver, lo que no quieren los libertarios es una negociación de principio. Lo que estamos hablando acá no es una negociación de principio, es una negociación de que te da algo por otra. Pero claro, para los libertarios cualquier cosa que signifique Naciones Unidas Es transar. es finalmente transar. Ya, pero eso a los libertarios no lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar de No eso. lo vas a De cambiar. hecho, libertarios toma y extrema el tema de la bandera contra el tema de los globalistas, Sí, con los soberanistas, los que unistas. los y todo el eso. Atlas y la invasión Sí. de los Y que la- Anunnaki y todas esas cosas. Y las vacunas, digamos, que Sí. tarde o temprano, digamos, alguien va a activar el botón verde, digamos, Sí. y las vacunas vamos no. a Ya, quedar ok, todos. Claro. pero más allá de la caricatura, el asunto es que la quilla está ahí, Sí, a los libertarios no les gustó este tema, sí. y más allá también de esta norma republicana de que los ministros no tienen que ser parientes de quienes están en Congreso, todo parece indicar que Johannes Kaiser no va a entrar al gobierno. No. No, entrar al gobierno. Yo diría que no. Con eso, ¿se le resta el peso a los libertarios dentro del gobierno? ¿Que no esté su líder ahí? Yo creo que no. Yo creo que ellos tienen que tratar de conseguir, por lo menos, tener un ministerio por parte de ellos. O sea, que hacia allá, digamos, han apuntado. El otro día escuchaba yo a Axel Kaiser hablando de que era fundamental para el Partido Nacional Libertario tener a un ministro, al menos, que no sea Johannes necesariamente. Y yo quería llevar la discusión para otro lado. Porque
A ver, yo estando más o menos lejos, digamos, de las posturas de Nacional Libertarios y muchas cosas, tengo que convenir en algo. ¿Para qué le sirve a Chile que Michelle Bachelet pueda ser la secretaria general de la ONU? Un prestigio. O sea, aparte de prestigio, digamos. Porque claro, uno revisaba, digamos, cuáles fueron los grandes objetivos, los grandes ganancias que tuvo, por ejemplo, Ghana, cuando Kofi Annan fue secretario general de la ONU. O no sé, Perú cuando fue Pérez de Cuellar. Claro. O también en el otro caso, digamos, que Ban Ki-moon, digamos. Ban Ki-moon, el coreano. De Corea. Sí. ¿Se benefició Corea? ¿Se benefició Perú? ¿Se benefició...? No, a ver. No, de hecho no pasa. Eso claro, no. entonces si el discurso original... Es más, puede ser incluso hasta contraproducente. Entonces si el discurso original, que es más o menos el mismo que tenía Evelyn Matei en su minuto, que es voy a hacer lo que sea más conveniente para Chile en materia de relaciones internacionales, la pregunta es, ¿realmente a Chile le conviene que Michelle Bachelet sea la secretaria general de la ONU? ¿Tenemos alguna ganancia respecto a esto, más allá del tema del honor, lo lindo que es tener una persona, algo así como nuestra Cecilia Boloco, digamos? Claro, porque que a nosotros nos gusta eso, nos gusta la Boloco ganando el nivel, nos gusta la selección en el Mundial, con el himno sonando, y la fantasía de Michelle Bachelet haciendo esto. Claro, así, es como natural. Pero más allá de... Mira, voy a decirlo un poco fuerte, precisamente. Somos un poquito provincianos para estas Pero cosas. si nosotros estamos perdidos al final del planeta, así como, estamos acá. Claro. Es un poco eso, ya, ok, yo te lo puedo dar por una cuestión, una cuestión de Estado, una cuestión de Estado, una cuestión de marketing, y sabes que mira, ok, tenemos, o sea, Chile tiene eso, es como... Nuestro nivel de liderazgo, claro, es como Argentina con el Papa. Claro, una cosa así. Tenemos el Papa Francisco ahí, es nuestro, entonces nosotros tenemos la secretaria general de Naciones Unidas. Convengamos que nosotros no tenemos a Yayo que haga la cumbia papal. No, la tenemos. lamentablemente no. Lamentablemente no tenemos un Yayo Curidi nosotros. Exacto, pero yo creo que no es más que eso. Pero una circunstancia como esta, el solo hecho de que se hayan encontrado Michelle Bachelet con José Antonio Kast le generó una polvareda desde libertario un escosor acá, máximo. Un escosor máximo. Por eso te digo, yo pregunto si los libertarios le sirven a Kast en este proceso que está haciendo. Sí, no, yo creo que sirven? yo creo que los necesita. Los necesita porque tiene que evitar que se le abra la quilla por el lado derecho. Que sean los Kast de Kast. Ahora, por otro lado, yo sigo pensando que efectivamente este es como para los libertarios, cualquier cosa termina siendo un principio. El tema de la reforma de pensiones fue un principio intransable que no había... Esto también tiene pinta de que va a ser un principio. No, es que nosotros no podemos transar con la ONU, no podemos transar con una socialista que destruyó Chile, que hizo que todo el país se viniera abajo, que la reforma laboral, que la reforma de pensiones, que la... Entonces yo no sé... Perdón, solo para los amigos de Marcelo. En el minuto 39 del programa más o menos, está esto para que lo recorten. Entonces para que digan que Brunet se convirtió en libertario y todas esas cosas, ahí tienen el me pueden sacar de contexto y usarlo libremente. Sí. No se inhiban. No se preocupen, no es necesaria inteligencia artificial para esto. No sean pudorosos. Exacto. El punto está en que para ellos, como para ellos todo puede ser... Lo que pasa es que cuando tú transformas todo en un principio, nada es un principio. No, por supuesto. Pero acá perfectamente este puede ser un punto de inflexión. Si uno quiere usarlo como excusa, puede ser un punto de inflexión en que Nacional Libertario mire con un poquito de desprecio y odio, con cara de ustedes se vendieron al sistema, malditos corruptos. En el fondo puede ser. O sea, es lo que le dijeron tantas veces a Chile Vamos, exacto, al final, que éramos la derechita amarilla, la derechita cobarde, que traicionamos los principios, que no teníamos principios. Chile fuimos. Lo que Almir le decía a Allende y a los comunistas en tiempo de la Unión Popular. Altamirano, ¿cómo olvidar al buen Altamirano? Que finalmente es lo que uno termina. Yo lo conversaba, la Navidad lo conversaba con un grupo de amigos. Al final, lo que puede terminar pasando es que, así como Allende tuvo su peor cuña dentro del... No es peor cuña que la del mismo malo. Tuvo su peor cuña, digamos, en el socialismo, con Altamirano. Puede ser que al final del día, el ex militante del Partido Republicano, ex diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, termine siendo la peor cuña de José Antonio Kast. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque uno de los desafíos que tiene José Antonio Kast... Solo una última cuñita respecto a eso. Pudiera ser que quien termine dándole flotación al gobierno de José Antonio Kast sea la derechita cobarde. O sea, no hay ninguna duda. Yo creo que no hay muchas dudas al respecto. Es un sustento técnico, de cuadro, etcétera, etcétera. Que eso y de votos. Y de votos, sí, eso es irónico la política a veces, ¿no? Bueno, la política tiene esas cosas, porque que realmente de repente cuesta entenderlo. Este mismo escenario es el escenario que tiene la izquierda. Esta semana han pasado cosas que son muy interesantes. Hoy día, sin ir más lejos, en la mañana, el diputado Raúl Soto
No, desde el PPD. Raúl Soto del PPD, que de hecho suena como posible presidente del PPD, muy prontamente. Se lanzó una cuña que dejó a varios atónitos y dijo: el 11 de marzo se acaba el gobierno y por lo tanto el 11 de marzo se acaba la coalición. Y tiene toda la razón. Bueno, pero si tiene razón. No, está bien. Lo que pasa es que no que estamos muy acostumbrados a la verdad. No, está bien. Pero ese mensaje es un mensaje que colisiona directamente con los deseos de Gabriel Boric de mantener una gran unidad, de todos los cantos de sirena que vienen desde el Frente Amplio diciendo no, que hay que mantener la unidad, que hay que mantener la unidad, la unidad las pelotas, porque si está Raúl Soto con esa decisión, si está el mismo PPD, Marcelo, en la semana anunciando la posibilidad de crear una gran federación de partidos donde esté la democracia cristiana, los radicales, los liberales, etcétera, etcétera, un poco para revivir la vieja concertación. Ahí, bueno, verán qué hacen los socialistas. Pero cuando tú tienes esos mensajes, la unidad es una palabra que viene antes de universo, digamos. El mejor escenario para José Antonio Kast es tener una oposición dividida, por supuesto. Entonces, el dividir para gobernar también es una cosa que, si yo fuese gobierno, trataría de incentivar. O sea, desde la moneda, 11 de marzo, yo lo que trataría de hacer, si alguien considerase, digamos, que uno pudiera ser un asesor para esto, es tratar de privilegiar la relación con una de las dos oposiciones y desmedrar la otra. Entonces, lo lógico sería, si yo estuviera en los zapatos del gobierno, tratar de apoyar esta división y tratar de hacer negocios políticos con el PPD, con la democracia cristiana, en desmedro de Gabriel Boric, en desmedro de el polo más de izquierda de la segunda oposición. ¿Te puedo colocar una guinda a este postre que tú estás elaborando? Me comí una guinda tan rica Las cerezas son una maravilla. Maravilla. Bueno, esta guinda es la siguiente, que en ese contexto, que yo estoy de acuerdo en que dividir para gobernar es muy importante. No, decía Maquiavelo también. ¿No es cierto? Un convenio y un acuerdo con doña Michelle Bachelet podría ser muy por ahí, decidor. Podría ir por ahí. Muy decidor. Porque, a ver, hoy el día el escenario de la izquierda es un escenario de la izquierda que yo tendría que decirte que son tres izquierdas. Una es lo que queda de la concertación, lo que ya hablábamos, esta federación, este grupo, Bachelet. Sí. O sea, Bachelet entre comillas, porque Bachelet, insisto, en el primer gobierno era Konrad Adenauer y en el segundo gobierno era Erich Honecker. O sea, son dos cosas distintas. Pero uno infiere que debiese ser Bachelet. La Bachelet moderada del grupo, ¿cómo se llama? De Velasco, ¿se llama? De la tecnocracia y todo eso. Bueno, llama los grupos liberales, en fin, ya que fue un gobierno, de hecho fue un buen gobierno el primero Bachelet, el segundo Bachelet fue un desastre. Pero cascos azul, no, porque no, esos son de la ONU. Entonces, tenía ese grupito. Tenía el Frente Amplio. Claro. Y el Frente Amplio estaba hoy día en una situación como de los apestados del grupo, porque nadie quiere estar con ellos. O sea, no quiero estar ni con Diego Ibáñez, ni con los pescados sintientes de Brito, ni con Grau y sus amarras, ni la Catalina Pérez y sus fundaciones. Como que nadie quiere estar con ellos. Me soplan que es posible que exista una nueva segunda acusación constitucional en contra de Grau por el tema de los amarres. O sea, estaba la amenaza de la UDI. Sí, la UDI estaba. Pero me soplan de que podría tener piso. Caramba, porque ahora vamos a ver qué pasa con Chaguán, Sandón de nuevo en el Senado. Bueno, está bien. Pero independientemente de eso, tú tienes ahí el Frente Amplio como solo y apestado. Y esta semana hubo unos pequeños guiños entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y el Partido Comunista esta semana, el sábado pasado, tuvo su jornada de reflexión y cosas, y volvió a tirar todos los clichés encima. Entonces, los clichés de la movilización de masa, y que hay que evitar la continuidad de la ola conservadora, de la ultraderecha, etcétera, etcétera. En el fondo, es un documento bien interesante, pero vuelve a los mismos clichés de siempre. Entonces, yo tengo la sensación de que la izquierda hoy está enfrentada a un gran problema, que lo hablábamos la semana pasada, que no tiene un fondo ideológico al cual apelar. Pero yo creo que la primera gran decisión que tiene que tomar estas tres izquierdas es dónde posicionarse respecto a una gran cosa, respecto de sustituir el modelo o no. Ese fue la gran bandera con la que rompieron y quemaron todo el 2019. No, que hay que cambiar el modelo. Y todo el mundo se subió a esa micro de cambiar el modelo. Era cambiarlo todo el mundo político. ¿Cambiarlo a qué? Sí. ¿Ya? Y esa, bueno, el Partido Comunista siempre ha querido cambiar el modelo capitalista, pero el modelo comunista. Lo sabemos. No ha renunciado a eso. No ha renunciado a eso. Frente Amplio no sabemos qué es, porque toda esta cuestión woke se le terminó por derrumbar encima. La socialdemocracia está ahí. O sea, me encantaría hacer lo que hacía la concertación. Sí, la misma cuestión que tú negaste 30 años
hace no mucho. Sí. Sí, no, y además, a ver, dentro incluso del principal partido de la izquierda, llamémosla democrática, que es el Partido Socialista, Paulina Bodenich dice, no, yo no me siento cómodo con ser de centro izquierda, yo siento que el Partido Socialista es un partido de izquierda, pero esa no es una opinión unánime al interior del PS. No, pues. Entonces, hay que tener ahí O sea, por mucho... ejemplo, al PS, en esta definición, ¿cambiar o no cambiar el modelo? ¿Está más cerca de cambiarlo o de administrarlo mejor? A ver, sus cuadros deberían tener una suerte de depuración ideológica, no sacar gente, no estoy planteando eso, sino que decir, mira, nuestra línea política hoy día es mejorar la calidad de la gente con una visión socialdemócrata, reitero lo que acabo de decir un rato atrás. La democracia es mantener el modelo y naturalmente que sí. Y corregirlo. Naturalmente que sí. Perdón, más que mantener el modelo, mantener el capitalismo como elemento base de generación de riqueza. Esa es la cuestión, ¿ya? Y por lo tanto, ser derechamente anticapitalista es dispararse en los pies. Para ese núcleo. No solamente para ese núcleo, incluso la realidad política. Mira, mira cómo se inclinaron los votos de Parisi en su momento. Del orden casi del 70% votaron no por cambiar el modelo, incluso por esto de ni facho ni comunacho que decían, se fueron derechamente a votar por José Antonio Kast. Esa gente aspira no solamente a que no le cambien el modelo, a participar de él. A participar a que se lo mejoren, a que le lleguen más beneficios del modelo que cambiarlo por algo que no sabe qué es lo que es. Pero mira, en el caso de los socialistas sería una reflexión bien compleja, porque los socialistas que en los años 80, después de que, bueno, la primera parte del exilio de Altamirano la ve en Alemania Oriental, después Altamirano se va a París y ahí es donde conoce todo el proceso de renovación socialista de Mitterrand, de Felipe González y todo eso. Se produce todo ese cambio y a finales de los 80, cuando los socialistas aparecen, ¿recuerdan ustedes? Voy a ir un poco de historia. Cuando estaban divididos los socialistas en los socialistas Núñez, que eran los socialistas renovados, con los socialistas Almeida, que eran los más ortodoxos. Después, al final, el Partido Socialista se reunifica. Pero se reunifica precisamente en la renovación. Y la renovación socialista no fue otra cosa más que aceptar la democracia. Y el libre mercado. La democracia liberal. O sea, pero no, más que cualquier cosa diría que es aceptar la democracia. Aceptar la democracia. Y que las armas no las carga el diablo, digamos. Claro, pero aceptar la democracia. Entonces, esa fue una reflexión y una revalorización de la democracia al mundo socialista. Esta segunda reflexión es más compleja porque en el fondo es no solamente haber renunciado hace 25 o 30 años al sueño de la gran revolución socialista que descabece la democracia burguesa y aceptarla, sino que ahora es básicamente aceptar, como dice Marcelo, aceptar el libre mercado y aceptar la economía capitalista como el motor de desarrollo de un país. En un mundo como China, en un mundo que tenemos hoy día, China, digamos, que tiene un régimen comunista, pero que funciona sobre la base del libre mercado. Y en un partido socialista que además es, nunca hay que olvidarlo, accionista de las autopistas concesionadas. O sea, señor, cada vez que usted pasa con su TAC, el TAC le emite, usted le está pasando plata al Partido Socialista por parte de sus inversiones. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo ser al mismo tiempo anticapitalista y capitalista a la vez? Va contra el principio de contradicción de Aristóteles. Por eso que la definición es muy importante, porque el 2019, la revolución del 2019 era no más abusos, pero no solamente no más abusos. Chile será la tumba del neoliberalismo. Y lo sustituimos. ¿Por qué? Nunca nos dijeron sustituirlo a partir de qué ni con qué. Era básicamente la sustitución del sistema. Y los únicos que tenían la idea de sustituir el sistema por detrás de los comunistas, que lo sabemos. Entonces, insisto, hay todo un núcleo que tiene que tomar esa decisión. Nuestros telespectadores que son melómanos recordarán que había una vieja canción de un grupo llamado Sumo, del gran Luca Prodan, sí, señor, que se llamaba No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces, nuestros socialistas en el fondo estaban dispuestos a terminar con el capitalismo sin ofrecer una alternativa coherente. Un salto al vacío. Ahora, el dilema que tiene el Partido Socialista no es muy distinto al dilema que tiene Renovación Nacional, por ejemplo. Que en ambos partidos se hace indispensable sentarse y preguntarse qué soy y hacia dónde quiero llegar. Porque, a ver, para el gobierno tienen una agenda marcadita. El gobierno es un gobierno gremialista. Y eso es un gobierno de emergencia. Sí, claro, un gobierno de emergencia. Pero arreglar el motor, los neumáticos y el chasis. Doctrinariamente gremialista. Y que al final del día, el otro día lo analizábamos con un amigo nuestro, con José Ignacio Concha, y básicamente, digamos, esta es la tercera ola del gremialismo en el mismo sentido. Porque primero, digamos, el gremialismo tenía por objeto tomarse las poblaciones a lo Guzmán. La segunda ola la segunda ola es la BIN, que es el cosismo. O sea, el primero también es una forma de cosismo. El segundo también es una forma de cosismo. Y este tercero, que es preocuparse de las urgencias reales de Chile,
Básicamente el gobierno de El emergencia triunfo del cosismo. es el triunfo del cosismo 3.0. No es otra cosa. Por lo tanto, al final, y quienes integran este cosismo 3.0 son los mismos que nacieron de la Fundación Jaime Guzmán, que nacieron de Derecho a la Católica, son los mismos. Al final del día, digamos, la idea sigue siendo la misma. No nos preocupemos de tanta tontera intelectual, ocupémonos de resolver problemas. Claro, no analicemos tanto el auto de cuánto es, arreglemos el motor, la rueda y el chasis. Y que funcione. Y para seguir el análisis, cuando tú tienes un gobierno que tiene precisamente un ideario ya determinado, cuando tienes al Frente Amplio que tiene otro ideario determinado que todavía no lo tienen muy claro ellos, pero sí, sí más o menos tienen algunos, no solamente están pensando en Boric para el 2030, sino que están tratando de plantear un modelo para estar mandando a sus cuadros nuevamente a perfeccionarse a la London School of Economics y todo este tema. Cuando tienes ese otro, el Partido Socialista y Chile Vamos, Renovación Nacional, tienen que enfrentar un conflicto hacia dónde queremos ir en los próximos, no solamente 4 años, sino que la próxima generación. Claro. O sea, ¿Qué le ofrecemos al país como visión de país de aquí a 20 años? Eso para eso hay que entender el país, pues, de lo que hablamos la semana pasada. Porque obliga a dos cosas. Obliga primero a sentarse a revisar qué es Chile hoy, que eso es un ejercicio que en la política no se está haciendo mucho. Y segundo, obliga a hacer un segundo análisis. ¿Y qué vamos a ofrecerle nosotros? Consejos doctrinarios. No, perfecto. Todos van a haber consejos doctrinarios seguramente. Renovación Nacional estamos tratando de impulsar que haya uno lo antes posible. Pero desde una perspectiva práctica, ¿qué le vamos a plantear nosotros a los chilenos? ¿Por qué cualquiera de los chiquillos que están acá podrían verse que sea atractivo votar por Renovación Nacional? Los socialistas tienen el mismo debate. Claro, acá las chicas que están acá, el mismo Alex, o sea, si decimos un promedio bajo 80 años, son todos jóvenes. Son todos jóvenes. Entonces, es otro votante, es otra la sociedad. Sí, claro. La sociedad nuestra, de la que provenimos nosotros, es una sociedad completamente distinta. La aspiración de la casa, valores, de la aspiración de la casa propia, digamos. Claro. Queríamos casarnos, un montón de cosas. Todo eso terminó por cambiar. Hoy día todo está en el teléfono, hoy día todo está en la interconexión diaria, el mundo está en el teléfono, no está afuera. Hay que entender eso, hay que comprender eso para efectivamente comprender y entender cuáles son las necesidades, las aspiraciones y los sueños de las generaciones que vienen y cómo administrarlo bien. Yo concuerdo que estamos en una sociedad hoy que tiene absolutamente asentada la idea que al menos el país tiene que correr por el carril del capitalismo. Y esa es una de las cosas, que para la izquierda es un problema. Es uno de los sapos intragables de la izquierda, pero se van a tener que hacer de tripa corazón. Muy bien en su minuto el exministro del Trabajo socialista. Lo planteó muy bien en alguna oportunidad. Mientras hay 100.000 personas en la calle protestando, hay 400 o 500.000 en los malls comprando. Sí. ¿Por qué es eso al final? Sumando y restando es eso. Entonces, es una reflexión bien compleja. Ahora, lo del Partido Comunista más de algo lo inquietó, porque Carmona habló de las movilizaciones de masa y todo. Entonces, cuando vuelve el PC a esa vieja retórica, que a mucha gente lo escucha, inmediatamente tiene una reacción como espástica, ¿no? Como el tiro. El 18 de octubre, de nuevo, van a salir a la calle y todo eso. Todo lo que plantea el Partido Comunista es como para preocuparse, es como que ellos van a ser otra vez la vanguardia de las protestas. Yo quiero traer a la memoria una anécdota que seguramente tú conoces mejor que yo. Digamos, Maradona en el Napoli, en una charla del entrenador, en que le dice, no, vamos a hacer esto, otro, con la pizarra, y después de escucharlo, Maradona le dice, sí, profe, todo eso está muy bien, pero el otro también juega. Entonces, ¿a qué me refiero? A que las condiciones objetivas hoy, no solamente en términos de Estado de Derecho, sino en términos de herramientas de control del nuevo gobierno, son completamente distintas a las que existían en 2019. Entonces, hoy no es llegar y sacar gente a la calle a quemar el metro. Cuidado con eso, ¿ya? Independiente de que las normas de uso de la fuerza, las reglas de uso de la fuerza y la ley de inteligencia no alcanzaran a salir en este periodo legislativo, igual ya la ley Nain Retamal y otros elementos, y también el ambiente político no te permite a cualquier subversivo llegar y salir a dejar la escoba. O sea, uno ve así, bueno, con ese 58% de los votos en realidad... Ahora, eso es bien feble, ¿eh? O sea, ¿sí? Recordemos que Boric también sacó, en su minuto Bachelet tuvo el 60 y algo % de los votos, y eso duró hasta el primer golpe, digamos, bajo la línea de flotación, que fue la situación de su hijo. Claro, el Davalazo, ¿cómo se llama? El caso... El caso Cabal. El caso Cabal. Y de ahí en adelante hemos ido aprendiendo de que es cosa de esperar, digamos, al primer golpe para saber qué es lo que pasa. Bachelet tuvo a Cabal, Piñera tuvo el estallido social,
Boric tuvo su Tuvo el plebiscito, las fundaciones, el caso Monsalve. Monsalve, el caso de la Casa Allende. Y como 100 casos más que uno podría transformarlos en un libro que pudiera llamarse, por ejemplo, Estudiantes Estudiantes en práctica. Qué buena idea. Qué buena idea hemos tenido. Qué buena idea hemos tenido. Podemos. Se nos ocurrió ahora, háganlo, señor telespectador. háganlo. Estamos, Sí. estamos trabajando en eso, como diría José María Aznar. Se nos acabó el tiempo, Connie, ¿no? ¿En ¿Estamos serio? listos? ¿Estamos ok? ¿Estamos ok? Bueno, damas y caballeros, señoritas, caballeros, ha sido un placer compartir con ustedes acá. El último programa del 2025. Así es. Se acabó el 2025. Sí, no puedo creerlo. la idea nuestra es seguir hasta finales de enero del 2026, considerando que está el tema del gabinete, la Claro. conformación Sí. del gabinete. Va a haber harto que conversar. Nos tomaremos febrero para descansar. Y la idea Ustedes es volver descansarán a de nosotros también. Exactamente, Sí, y la idea es volver en marzo, así que eso, agradecerle a todos ustedes nuevamente por la sintonía, por acompañarnos, por los likes, por los comentarios, todo eso. Deditos para arriba, cosas Don así. Marcelo, Eso. gracias por acompañarnos este No, 2025, encantado. gracias Don Chijón Gracias también. por todo este periodo, que ha sido muy Exactamente. grato para Mis mí. cariños y mi homenaje también para Gabriela Lemparte, para Mara Cedini, para Javier Pérez, Sí. para Álvaro Belolio, que también Ajá. ha venido al programa, Bueno, para Fran Tomás Elwin, que la vino Fran también, Contreras creo que estuvo la también, Fran sí. Contreras, Así que estuvo en también. algún momento, Sí. todos quienes han venido a contribuir con sus conocimientos y con su visión de las cosas para este programa. Así es que les agradecemos mucho, nos encontramos el próximo año, pásenlo bien, que tengan un gran cierre de año y nos vemos el próximo viernes. Que les vaya muy bien. Chao, chao.